La Torá es el fundamento de nuestra fe y su estudio constante es la fortaleza de nuestra alma. Por eso te invitamos cada Shabbat a las 10 de la mañana al servicio virtual para las naciones. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, todos reunidos desde muchas partes del mundo, concentrados en el servicio virtual para las naciones. La recitación de la Midá y el Shema, la lectura de la Torá, la bendición arónica y la exposición de la Haftará forman parte de las bendiciones que recibimos en cada Shabbat. Transmisión en vivo por nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com y síganos en todas nuestras redes sociales. Les esperamos cada Shabbat a las 10 a.m. en el servicio virtual para las naciones. Shalom Ubraja. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amados, buenas noches. Shabbat Shalom, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa acostumbrado, la introducción de la porción semanal de la Torá, y quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica, y somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 31, verso 16: los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. De esa manera le damos la más cordial bienvenida al Shabbat, este día tan especial que el Eterno nos ha regalado para que nos regocijemos en él, para que apartemos nuestra vida, un día para dedicarnos al estudio, a la reflexión, al descanso, sobre todo enfocados en lo que es la preciosa y Kadosh Torah. Muchas gracias a ustedes que nos sintonizan en este momento. Comparta esta transmisión, visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com, y ahí pues usted tiene todas las cosas que necesita conocer. Gracias a todas las naciones que nos acompañan cada día. Pues en esta semana tenemos la Parashá Mishpatim. Mishpatim significa en estatutos, ordenanzas. La porción se encuentra en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 18, desde el verso 1 hasta el capítulo 20, verso 17. Ahí está lo que es la composición de la porción en esta semana. Esta porción nos habla de lo que son los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas que el Eterno le dio a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Hemos repetido incontables de veces que el pueblo de Israel salió de Egipto y el Eterno lo sacó, lo llevó al desierto, y en el desierto
entonces lo preparó para poder entrar a la tierra prometida, y era necesario que ellos recibieran todas estas enseñanzas para que puedan crear el fundamento necesario que pudiera sostener la nación a través del tiempo. Y eso es lo que nosotros hemos visto desde la salida de Israel de Egipto hasta estos últimos tiempos. Créanme que si hoy existe el pueblo, un pueblo que se llama Israel, un país que se llama Israel, no es gracias a la inteligencia de ellos, no es gracias a los conocimientos tecnológicos ni nada de eso. No. Hoy existe un pueblo que se llama Israel, un país que se llama Israel, que siendo uno de los países más pequeños del Medio Oriente, porque Israel es el pueblo más pequeño del Medio Oriente, en comparación con toda esa densidad territorial que tienen otras naciones. Y si hoy existe un país que se llama el Estado de Israel, es gracias a las promesas que el Eterno le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y luego el lugar en que Israel ha puesto esos estatutos, ordenanzas, esas enseñanzas. Todas las naciones o todas las potencias anterior a Israel y posterior a Israel, porque muchas naciones ya estaban constituidas, instituidas, formadas, eran sobre todo comenzando con el mismo Egipto. Egipto es una de las naciones de las potencias del mundo antiguo. Estuvo Babilonia, estuvo Siria, el imperio greco-macedonio, el imperio medo-persa, el imperio romano, y todos esos imperios han pasado. Muchos se han mantenido con su nombre, por ejemplo Egipto, ¿verdad? Egipto no ha cambiado de nombre. Egipto es Egipto hasta ahora. Pero por ejemplo, el imperio medo-persa, los persas cambiaron de nombre, ya no existen como tal. Los sirios, existe el país Siria, pero no existe como potencia. Es ahora un acumulamiento de escombros. Existió Babilonia, pero ya no existe Babilonia. En sustitución está otra nación, Irak. Existió el imperio greco-macedonio. Eso ya no existe. Y todos esos pueblos que eran potencia antigua desaparecieron. Y entonces nosotros vemos que Israel, siendo uno de los pueblos más pequeños en resurgir como nación, se ha mantenido a través del tiempo. Pero ¿qué es lo que le ha hecho a Israel que se mantenga a través del tiempo? Son los estatutos, mandamientos, ordenanzas, que fueron impregnados ¿en qué? En esa porción o en esa experiencia de Har Sinaí. Cuando el pueblo de Israel sale el 14 de Abío Nisan, celebra Pesa, recorre 50 días. Recuerde que a los 46 días llegó a Har Sinaí. En Har Sinaí, el día 46 correspondía, ¿verdad?, antes de lo que es la celebración de Shavuot, que es la entrega de la Torá, mal traducida Pentecostés. Cuando llegaron allí al pie del monte, el Eterno le dijo a Moshe: dile al pueblo que se santifique, que se limpie, que se lave, que se bañe, para que tenga un encuentro conmigo. Tú subirás a donde
donde yo te indique al monte, te editaré mis mandamientos y luego tú se lo darás a ellos y ellos lo podrán poner en práctica. Y es ahí donde el Eterno le da a Moshe las famosas tablas de la Torá, que vienen siendo 10 títulos, 10 palabras. Son 10 palabras que forman parte de el índice de lo que después se convierte en los 613 mandamientos. Pero estas 10 palabras que se compone lo que es la Torá, porque lo primero que el Eterno le entregó ahí fue la Torá. La Torá, que se conoce como instrucción. La Torá no es ley. Se ha interpretado como ley, pero una ley es un mandamiento expresado en una ordenanza por un juez, por un tribunal superior. Allí el Eterno le dio la instrucción. Por eso es que reafirmamos de nuevo que allí lo que el Eterno le dio a Israel fue la vida, la forma en que como individuo, como familia, como nación, se iban a mantener en lo que es el lazo del tiempo. Y eso es lo que ha hecho que el pueblo de Israel viva. Por eso dice que la palabra Torá significa instrucción, significa norma. Significa señalar, porque es la primera lección que el pueblo de Israel tenía que aprender. Como repito, un individuo, una familia, una nación, no va a permanecer en el lazo del tiempo si no tiene estatutos, mandamientos, ordenanzas. Y eso fue lo que el Eterno le dio a Israel. Entonces, todas las naciones del mundo crearon sus códigos, código de justicia, sus códigos militares. Hay países como, por ejemplo, hubo potencia como por ejemplo Roma, que se dedicó a la conquista y fueron muy doctos en la doctrina militar, en las enseñanzas militares. Pero un país no puede vivir solamente bajo unos lineamientos militares, porque eso no va a ayudar que en el lazo del tiempo se mantenga. Y eso nosotros lo vimos con el Imperio Romano. El Imperio Romano fue uno de los imperios más sangrientos que existe en la historia. ¿Por qué? Porque se dedicó solamente a lo bélico. Vemos Grecia, que aunque Grecia se dividió en dos fracciones, se dividieron en una parte que estaba proyectado a la guerra, con su capital Esparta. Los espartanos pensaban solamente en el arte de la guerra, y luego Atenas en la filosofía. De igual manera, no se puede enseñar solamente dos cosas a un pueblo: filosofía y guerra, que podríamos decir que esto sería una buena estrategia, porque con lo bélico se conquista lo de afuera, y con la filosofía, la inteligencia, entonces se conquista lo de afuera, lo de adentro. Pero no fue así con el imperio griego. El imperio griego falló, cayó, y ahí es donde asciende el Imperio Romano. No se puede tampoco vivir de adoración. O sea, muchas naciones solamente le enseñaban al pueblo a adorar, y que el príncipe de la nación, o el cacique, o el emperador era la parte central de la nación. Tampoco se puede hacer eso. Y eso nosotros lo vemos con el mismo Egipto. Egipto
Fracasó. ¿Por qué? Porque Egipto se dedicó solamente al comercio. Egipto solamente se dedicó a la trata de esclavos. Se dedicó a lo que fue la guerra. Y con el tiempo desapareció. Y de igual manera Babilonia. Babilonia puso a su capital como la cosmopolita del mundo, pero todos estos reinos fallaron. Ahora, un pueblo para poder sobrevivir tiene que tener mandamientos, estatutos, ordenanzas, y tiene que tener la minuciosidad de tomar en cuenta todos los aspectos que tiene que ver con su nación, como individuo, como familia. Entonces, el Eterno le dio a Israel mandamientos para cumplirlos individualmente. Le dio mandamientos para poderlo cumplir como familia. Le dio mandamientos para cumplirlo como nación. Y estas tres características son lo que se caracteriza en los mishpatim. En los mishpatim hay una serie de instrucciones que van de lo particular a lo general. Y eso es el fundamento de toda cosa. El Eterno tomó en consideración todos esos puntos. Por eso se lo escribió en el documento que se llama la Torá. La instrucción. Una instrucción específica en cuanto a un asunto. Le habló individualmente, familiarmente y nacionalmente. Es decir, mandamientos que fueron específicos para hombres, mandamientos específicos para mujer, mandamientos específicos para el niño, mandamiento específico para el adulto. Entonces, mandamiento específico para las familias y mandamiento específico para toda la nación. ¿Se da cuenta? Con esa rigurosidad es muy difícil que una familia, un pueblo, una civilización desaparezca en el tiempo. Por eso la Torá de Moshe, ¿cómo se le llama? La Torá de Moshe se le titula a Moshe, no porque haya sido Moshe que la haya dado, sino porque Moshe fue que la recibió y la redactó. Y todos esos mandamientos, estatutos y ordenanzas fueron recopilados por Moshe para que Moshe se lo entregara a Israel ahí en Har Sinaí. Por eso es que toda la escritura fue inspirada divinamente por el Eterno. Escúcheme bien que este ha sido el error de la gente. Luego, como esos pueblos que precedieron a Israel depreciaron todo eso, entonces cuando Israel cae en lo que es la dispersión, todas esas naciones tomaron esas instrucciones, agarraron lo que ellos entendían que era bueno y lo otro entonces lo rechazaron. Y es ahí donde nosotros hacemos acerca de esa frase o ese axioma que yo he aprendido según íbamos estudiando. Pues yo aprendí la Torá que Moshe recibió en Har Sinaí, cayó en manos de los griegos y los griegos hicieron de ella una filosofía. Los griegos miraron la sapiencia de Salomón, miraron la expresión de los salmos y todas esas cosas, entonces hicieron de ella una filosofía. Muchos teólogos que fueron de origen griego aprendieron hebreo y arameo, pero para poder descifrar los códigos que estaban escritos en esa Torá que fue dada a Moshe, y ellos, a la luz de sus propios ojos, con su intelecto, la reinterpretaron e hicieron de ella una filosofía. Luego, cuando los griegos son conquistados por los romanos entonces hacen de eso que los griegos hicieron, entonces hicieron el dogma. Y luego entonces, cuando Roma cae, ese dogma
que hace de la filosofía que los griegos interpretaron, de la Torá que Moshe había recibido. Entonces, cuando el Imperio Romano cae, cayó entonces en manos de Europa, y de ahí es donde se hace una empresa. Y usted ve cómo van pasando de los hebreos a los griegos, de los griegos a los romanos, de los romanos a las demás naciones. Ahí se hace una empresa. Entonces, cuando cae de esa mercadotecnia europea, cuando comienza todas esas traducciones de parte de los europeos, cuando esa palabra se impregna o se imprime por primera vez en Gutenberg, luego se traduce a 70 idiomas, entonces ahí es donde hacen un negocio lucrativo. Entonces, por eso es que después que uno estudió y vio todo eso, ahí es donde yo he caído en cuenta y he tomado eso. La Torá que Moshe recibió en Har Sinaí para el pueblo de Israel cayó en manos de los griegos hicieron de ella una filosofía, después cayó en manos de los romanos hicieron el dogma, después cayó en manos de Europa, y Europa hizo una empresa, y después cayó en manos de todas las demás naciones de Latinoamérica, y de ahí entonces hicieron un negocio lucrativo. Y eso es lo que ha hecho con esa Torá. Y luego viene el segundo aspecto, que es la interpretación. Por eso hay un axioma que dice que una mala traducción trae consigo una mala interpretación. De una mala interpretación viene una mala aplicación, y de una mala aplicación ahí es donde vienen todas estas falsas doctrinas que vienen desde ahí. Y ese ha sido el historial de cómo la gente ha tomado esa instrucción que fue dada a Israel por medio de Moshe en el monte Sinaí hace casi 4.000 años, la han tomado hasta el día de hoy para que todo el mundo haga todo lo que quiere. Hoy en día, una gente tiene una Biblia que es el residuo que quedó de todo eso, y todo el mundo lo usa como quiere. Todo el mundo tiene una traducción. Ustedes saben que en cuanto a lo que son los puntos específicos de nuestro ministerio, nosotros tenemos lo que es la restauración de las escrituras, donde ahí yo he planteado todo ese deterioro que ha tenido la Torá de Moshe entregada en Har Sinaí, y por todas esas manos y traducciones que pasó, para entonces caer a donde estamos hoy, donde muchas religiones han dicho que eso es la ley del Antiguo Testamento, porque hubo un filósofo que se creó el cuento de que lo que Moshe recibió allí en Har Sinaí fue un Antiguo Testamento. Entonces siempre le he dicho que eso no puede llamársele testamento, porque un testamento le escribe una persona cuando se va a morir, y luego le va a dejar eso como herencia. Y eso no fue un testamento, porque el que le dio la Torá a Moshe en Har Sinaí todavía no se ha muerto. Entonces eso no puede ser un testamento. Tampoco es una ley antigua, como lo llaman muchos teólogos. No, porque la antigua ley, todos esos ritos, todas esas cosas, ya eso pasaron, como dice la teología del reemplazo. Que ahora estamos en la gracia, y ya todos esos mandamientos que fueron dados a Israel en el desierto, ya eso no sirve, porque ya eso pasó, porque eso era para cuando Israel estaba atravesando en el desierto, y eso es totalmente mentira, eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque si hoy la gente tiene conocimiento de todo esto, es gracias a eso, a esas escrituras que Moshe recibió en Har Sinaí. Y entonces concluyo diciendo que esas 10 palabras, que es el índice de todos los 613 mandamientos que Moshe recibió en Har Sinaí,
Entonces el paganismo católico lo convirtió en 10 palabras, 10 mandamientos. Y ellos dicen que esos son los 10 mandamientos que hay que seguir. Y luego Martín Lutero, con su reforma, entonces lo resume en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ni el católico obedece los 10 mandamientos. Porque uno del segundo mandamiento dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Y luego entonces los reformadores, lo que son los luteranos, con todo ese poco de reforma, con toda esa dependencia, dicen que solamente hay 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y ninguno de ellos ni guardan los 10, ni guardan los 2. Ningún hombre guarda 2, no se puede guardar 2 mandamientos. Ninguna familia guarda 2 mandamientos. Ninguna nación guarda 2 mandamientos. Y ningún hombre guarda 10 mandamientos. Ni una familia guarda 10 mandamientos, ni una nación guarda 10 mandamientos. Porque no son ni 10, ni son 2. Son 613 mandamientos. Distribuidos en distintas secciones. Y ahí es donde yo le digo, es bueno que usted estudie los 613 mandamientos para que la gente se dé cuenta que eso no ha caducado. Hubo un gracioso, una persona llamada Scofield, que dividió todo lo que es el aspecto escritural en 7 dispensaciones. Porque después que se cae la reforma de Martín Lutero, ahí el pastel vuelve y se corta y sale Juan Calvino con un grupo, sale fulano de tal con otro grupo, y ahí es donde surgen todo este tipo de denominaciones. Los adventistas, los menonitas, todo eso es lo que tiene ITA, los pentecostales, los testigos, todo, una cantidad de religiones que tienen como base fundamental lo que ellos llaman la Biblia, de las traducciones que fueron traducidas al castellano, y de ahí todo el mundo ha hecho su propio negocio y ha puesto su propio mercado de la fe. Ha puesto su propio negocito, echando a un lado estos mandamientos que el Eterno le dio a Moshe, que hasta el día de hoy siguen en pie. Y es lo que Israel ha hecho, obedecer. Entonces se habla de estatuto. Toda la escritura, por eso hay un acrónimo que se llama Tanakh. Tanakh es las 3 letras de lo que compone toda la escritura hebrea. Por eso toda la escritura hebrea se llama Tanakh. Tanakh es un acrónimo de 3 partes. La T es la Torá, que son esos 5 libros de Moshe, que se le llama el Pentateuco, mal traducido, porque ahí está compuesto de Bereshit, que es Génesis, Shemot, que es Éxodo, Vayikra y Llamó, que es Levítico, Bamidbar, que es Número, y Devarim, mal traducido, Deuteronomio. Esa es la Torá de Moshe, esos 5 libros, que se traduce como el Pentateuco. Pero fíjese que todos esos mandamientos que están escritos ahí, toda esa palabra que está ahí, no puede haber ninguna otra escritura sin esos 5 libros, porque nadie puede construir una casa sin las columnas que sostienen esa casa. Y como lo primero que Israel recibió fueron esas instrucciones de Moshe, distribuidas en esos 5 libros, nadie puede venir a decir que ya eso está abolido, porque eso significaría a que una casa no tenga columna. Luego la palabra N de Tanakh, N, Nevilín son los profetas. Todos los profetas están incluidos ahí, en esa palabra, Nevilín. Y luego, la última palabra son los escritos, Ketubín,
Por eso es que esas tres palabras, T, N y K, forman toda la escritura. Los Ketubim forman los escritos, que ahí están los libros poéticos, los libros históricos y todas las cosas. Y toda la Torá que compone, toda la escritura que compone el Tanaj, incluyendo los posteriores eventos relacionados al Mashiach. Eso es lo que compone la Tanaj. Por eso, cuando usted habla de Tanaj, es toda la escritura hebrea. Y la Torá son los 5 libros de Moshe. ¿Por qué se estudia durante todo el año la Torá? ¿Por qué nosotros estudiamos la Torá? Porque esos 5 libros de Moshe, en un estudio exhaustivo, en una división exhaustiva, cuando el pueblo de Israel cae a Babilonia, ahí en Babilonia es donde inicia entonces lo que es el judaísmo rabínico, que es lo que se compone de todo el estudio de la Torá, luego con las interpretaciones de los rabinos. Ahí están los Midrash, ahí resurge el Talmud, ahí resurge la Mishnah. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? Esos 5 libros que forman parte de lo que es la Torá, lo dividieron en 54 porciones que se llama Parashá. Parashá significa porción. Y cada semana entonces dividieron esos 5 libros de Moshe en 54 porciones que se estudia cada semana durante todo el año. Se inicia la primera Parashá, Bereshit, y luego la última Parashá, 54, Besó a Berajá. Esas 54 porciones que están divididas en 54 semanas, cuando el año tiene solamente 52 semanas, hay entonces varias porciones de esas porciones que se leen juntas, como por ejemplo la Parashá 21, 22 y 23 se leen juntas, y así en cada libro se leen Parashá juntas cuando el año tiene 52 semanas. Como la Torá solamente es la primera parte de la Tanaj, entonces se le incluye dentro de ese estudio de las 54 porciones que se estudia durante todo el año, se le incluyeron entonces los Nevilim y los Ketubim en lo que se conoce como la Haftará. Haftará significa partitura, que se incluye los libros históricos y los libros de los profetas. Y ahí está el compendio de toda la Tanaj. Por eso cuando nosotros comenzamos estudiando la primera Parashá, que se llama Bereshit, con la Haftará, que se inicia con el libro de Yeshayahu, al concluir la Parashá número 54, Besó a Berajá, ya nosotros hemos estudiado más del 70, 80, 90% de toda la escritura. Porque acuérdese que cuando caemos en el mal llamado Brit Hadashah, ahí solamente están las incidencias de Yeshua, su nacimiento, su muerte, su resurrección y luego lo que pasó posterior a él. De ahí en adelante, lo que se habla son de los chismes de las Kehilot. De ahí lo que se habla de chisme en los romanos, en los efesios, en los gálatas. De ahí todo es chisme, problemas, situaciones donde muchas veces son solamente escritos para que la gente entienda lo que pasó después. Entonces, desgraciadamente, los romanos que crearon el dogma, crearon una religión paralela a lo que es el judaísmo, que es la religión del pueblo de Israel. Crearon una religión paralela llamada cristianismo. Y entonces, a través del dogma, entonces ellos dicen que ahora el pueblo de Israel ya fue rechazado y que ahora
la nueva iglesia, la iglesia es el nuevo pueblo. Y eso es falso. Porque esa Torá que el Eterno le dio a Israel en el desierto, el pacto que hicieron ellos, ese pacto, hay dos características. Uno es unas promesas incondicionales y otras son promesas acondicionadas. ¿Cuáles son las promesas incondicionales? Tú serás mi pueblo, yo seré tu Elohim. Yo te guiaré, yo te protegeré, yo te sustentaré, siempre seré tu Elohim. Esos son promesas incondicionales. ¿Por qué? Porque el Eterno le dijo a Israel, yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. Eso no cambia. Tú serás mi hijo y yo seré tu padre. Y eso no cambia, porque no hay ex hijo y no hay ex padre. Promesas acondicionadas. Y sucederá que si tú obedeces estos mandamientos, tú serás próspero, tu casa, tus hijos. Si tú guardas el Shabbat y te atiendes de guardar, de obedecer el mandamiento, bendito será en el campo. Promesas acondicionadas. Entonces, este pacto tiene promesas incondicionales y promesas acondicionadas. Es lo mismo que un hijo. Usted no deja de ser, no hay ni ex padre ni hay ex hijo. El hijo, no importa que sea un hijo desobediente, pregúntele a cualquier madre acerca de que si ella ya no quiere su hijo porque su hijo es un desobediente, dejó de ser hijo porque es desobediente, dejó de ser hijo porque desobedece, no deja de ser hijo. Los hijos no dejan de ser hijos ni porque son desobedientes, ni porque no obedecen al padre, nada de eso. No hay ex hijo y no hay ex padre. Entonces eso mismo pasa con Israel. No hay otro pueblo sobre la faz de la tierra en el cual el Eterno haya escogido que hasta este punto haya sustituido a Israel. Eso no es verdad. Por eso esa mentira de la teología del reemplazo, que dice que ahora Israel es la nueva iglesia, que ahora la iglesia es el nuevo pueblo del Eterno, eso ha sido inventado por los hombres, como toda la artimaña, el rechazo, el odio, la teología de la sustitución que han querido sustituir a Israel, pero eso nunca va a ser posible, porque Israel fue, es y será el pueblo escogido del Eterno. Entonces, aquí es donde está la vida de Israel, en obedecer esos mandamientos. Por eso, habla de que se habla de Mishvah, que son mandamientos, término general de todo tipo de mandamiento, que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. Y esas son palabras que usted le escucha. A veces el Eterno le dice, manda a los hijos de Israel. Eso es mandamiento. Dile a los hijos de Israel que hagan. Eso es mandamiento. Harán esto. Eso es mandamiento. Y luego están los decretos, que son sentencias. ¿Qué es una sentencia? Si tú haces esto, te va a pasar esto. Porque eso es algo que se constituyó como una forma. Por ejemplo, si un hombre toma una mujer y la toma como esposa y luego la abandona, este hombre pagará tal cosa. Si un hombre encuentra a un buey y lo encuentra, lo mata, tendrá que pagar tanto. Esos son, ¿qué son eso? Mishpatim, que son sentencias, son normas. ¿Para qué? Para que pueda vivir con una convivencia de justicia. Entonces le dio mandamientos, estatutos y ordenanzas. En toda la constitución de cada país, en el sistema judicial, existen mandamientos, ordenanzas, estatutos. Pero esos mandamientos, estatutos y ordenanzas son erigidos por el sistema de justicia de cada país. Sin embargo, en Israel, el sistema de justicia es precedido por la Torá. Ahí están los hukim. ¿Qué es un hukim? Un hukim es un límite a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando el Eterno da un mandamiento, que ese mandamiento no tiene
ninguna interpretación lógica, eso llegó a un stop. Y eso hay que dejarlo ahí y solamente hay que obedecerlo. Y luego están los edot, que son la prueba, el testimonio de esa cosa. Por ejemplo, cuando el Eterno le dice a Israel en el capítulo 22 del libro de Deuteronomio de Devarim, pondrás bolas azules al manto con que te cubra. Eso es un testimonio, eso es una demostración. Le dice también, esas son las pruebas de edot. Le dice, dile a los hijos de Israel que se pongan franja en los bordes de su vestidura, como dice el libro de Números. Ahí se está hablando de los tefilín. Entonces los edot son esos símbolos que son como testimonio de que esos mandamientos fueron dados. Entonces, ¿usted cree que hasta este punto, donde ya uno conoce la Torá, uno va a estar inventando, diciendo que todas esas cosas ya están abolidas y que todas esas cosas ya pasaron de moda y que todas esas cosas ya no sirven? El mundo está equivocado, las religiones están equivocadas, los sacerdotes, pastores están equivocados, y todas esas religiones que tienen fundamento, la Biblia, que fue tomada de la Torá, que los romanos hicieron de ella el dogma, y luego hicieron la empresa y hicieron ese negocio, hasta este punto, todas esas religiones están equivocadas, porque la Torá no es verdad que ha pasado de moda y ya está abolida. La abolieron los hombres en su vida, en su creencia, en su dogma, en su religión, pero la Torá sigue siendo la Torá y es lo que sostiene al pueblo de Israel. Entonces le he dicho esta síntesis para que la gente reafirme de nuevo que si hay algo que el mundo tiene que hacer es obedecer y estudiar la Torá. Estudia la Torá. Por eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Toda la mañana, como esas parashá que son divididas en 54 porciones, distribuida en las 54 semanas, también tiene, cada porción se divide en 7 porciones, se subdivide en 7 porciones que se lee de domingo a Shabbat. Y es lo que nosotros hacemos, que eso es lo que se conoce como las aliyá. La aliyá viene siendo como la visita de esa parashá dividida en 54 subdivisiones y se lee una diario, y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos cada semana. La parashá Mishpatim se subdivide en 7 porciones que se lee, una el domingo, una el lunes, una el martes, una el miércoles, una el jueves, una el viernes y una el Shabbat. Y ahí está, 54 porciones, 54 semanas, parashá subdividida en 7 lecturas. Y luego se le añade lo que es la Haftará, que son los profetas. Entonces, de lunes a jueves leemos la aliyá. El domingo yo leo la primera aliyá. Y luego el lunes en el matutino le damos seguimiento a todos los comentarios. El viernes cae la introducción de toda la parashá. Y el Shabbat por la mañana estudiamos la Haftará. Entonces ahí está completo el estudio de la Torá. Este esquema de estudio que nosotros hemos tomado, que es prácticamente como se estudia la Torá en Israel, de esa manera es que nosotros estudiamos la Escritura. Terminamos un ciclo y comenzamos otro. Y eso es lo que se conoce como la Torá del Eterno. Entonces en esta parashá, repito, están impregnados los 613 mandamientos, parte de los 613 mandamientos, que es lo fundamental en Mishvah, mandamiento, Mishpatim, Jukim y Edot. En esta parashá hay más de 50 mandamientos de los 613, lo que implica que ahí hay mandamientos de carácter individual, dado a los hombres, dado a las mujeres, dado a los niños. Luego mandamientos para la familia, para que los que componen la familia sepan lo que tienen que hacer.
y luego mandamientos que fueron dados para que toda la nación lo obedezca. Entonces, bajo ese estilo de estudio, es muy difícil que se le escapen a uno las cosas cuando ya uno tiene puesto el ojo en lo que es la devoción al Eterno, el amor al Eterno y el seguir esos mandamientos. Eso es lo que se conoce como obedecer los mandamientos del Eterno. No es de boca, como dice la gente. Que usted oye a la gente hablando, que de mandamiento y mandamiento. Y tú guardas los mandamientos. ¿Y qué tú guardas? ¿Y cuáles son los mandamientos? Dígame, ¿cuáles son los mandamientos? El librito de doctrina que te dio tu concilio para que tú te embotelle eso. La doctrina de hombre, inventado por hombre. Todo eso, catecismo, doctrina, todo eso. Cada concilio se creó su propia regla. Reglas interpretativas, reglas adaptivas, reglas colectivas, reglas individuales, todo eso. Ellos cambiaron la Torá de Moshe y ellos se crearon su propia ley. Entonces, por eso es que el mundo está como está. Que las religiones han caído en una degradación, que eso es lo que da vergüenza. Todavía en los años en que uno se crió, la gente tenía un poquito de respeto. Pero ya la gente no le tiene respeto a nadie. La gente no respeta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la gente no respeta las religiones de la gente? Porque ellos mismos no respetan su propia religión. Los propios feligreses no respetan lo que ellos le dicen a otros que tienen que hacer. Entonces, esa es la degradación donde usted ha visto que la religión últimamente se ha convertido en un negocio lucrativo. Donde ahí solamente se habla de dos cosas, de mucha gente y de dinero. Y como eso es lo que el mundo sigue, eso es lo que la gente sigue. Pero si la gente se pusiera a estudiar, ahora es que no es fácil mucha gente entender esto. Es que para mucha gente le va a ser difícil entender todas estas cosas. Porque para poder entender todo esto, hay que tener un acondicionamiento. Hay que poder apartarse, hay que limpiarse. Usted ve que el Eterno le dijo a Israel, mira, dile Moshe que cuando vayan a Har Sinaí tienen que limpiarse. Entonces lo que primero que mucha gente tiene que hacer para poder entender estas cosas al modo de como el Eterno quiere que entienda, es que tiene que limpiarse. Y la limpieza no es una limpieza física, no es una limpieza espiritual. Y una limpieza espiritual comienza con la teshuvá. ¿Qué es la teshuvá? El devolverse. El poder decir, mira, yo estoy aquí. Límpiame. Lávame y seré más limpio que la nieve. Límpiame. Acondiciona mi mente, mi cuerpo, mi corazón para yo poder entender esa palabra. Porque eso no es así. Por eso fue que los filósofos crearon su propio esquema de interpretación. Y cuando se reinterpretó todo esto, que se traduce del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al alemán y del alemán a todo tipo de lengua, entonces ahí es donde la gente interpreta la cosa como lo lee. Se reinterpreta. En el texto hebreo dice una cosa y en el griego interpretaron otra. En el griego dice una cosa y en el latín interpretaron otra. En el latín dice una cosa y el inglés o en el alemán interpretaron otra. En el alemán dice una cosa y en el inglés interpretaron otra. Y así nadie sabe lo que dice el texto original. ¿Por qué? Porque cada uno sigue la interpretación del idioma anterior, quitándole la esencia del idioma, quitándole la riqueza del hebreo, borrando de la faz de la tierra aspectos fundamentales en cuanto a lo que es una interpretación, como son los nombres propios. Usted no ve que nosotros decimos que hemos regresado a nuestras raíces. ¿Por qué? Porque hemos regresado a esa Torá, a esa palabra que fue recibida en Har Sinaí. Y por eso es que no es lo mismo ni es igual. Por eso es que el que estudia la Torá, el que estudia la escritura como el Eterno quiere, tiene que ser una persona que tiene que cambiar.
Y no va a cambiar por fuera, como la gente de hoy que cree que poniéndose unos trapitos ya se ve limpio por fuera y ya está bien. No, no, no. Estudiar la Torah implica una transformación desde adentro hacia afuera. Y eso es lo que mucha gente no quiere entender. Que para poder entender esta palabra hay que estar acondicionado. Usted tiene que santificarse. Lo primero que tiene que santificar es su cuerpo. No puede estar comiendo todo tipo de basura y todo tipo de cosas que la gente come. Tiene que asumir una cultura comestible que sea conforme a lo que dice la Escritura para poder entender. ¿Por qué? Porque no habrá manera de poder entender esto. Entonces, para poder entender estas cosas, hay hasta que cambiar el sistema de comer, de vestir, de actuar, todo hay que cambiarlo. Porque de lo contrario no vamos a poder entender. Y eso fue lo que el Eterno le dijo a Israel. Entonces, ¿cuál es el método de interpretación que utilizan todas las religiones para interpretar la Biblia? Aquellos que suelen estudiar, que han ido a un instituto bíblico, allí le enseñan lo que se conoce como hermenéutica. La hermenéutica es el método que fue creado por Dionisio de Tracia para poder interpretar cualquier texto. Entonces ahí se interpreta el texto muchas veces tal cual como la gente lo lee. Pero eso no quiere decir eso, porque el método de interpretación de la Escritura en el contexto hebreo se llama pardes. Pardes es significado de huerto, que son los 4 niveles de interpretación. El primer nivel es Peshá, que es un nivel totalmente simple, que el texto no necesita ser interpretado. ¿Qué dice aquí? El 21.2. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero el 7º año saldrá libre sin pagar nada. Eso necesita una interpretación profunda, ¿no? Ese texto está en el primer nivel, que se llama Peshá. El segundo nivel es Remés. ¿Qué quiere decir Remés? Remés es algo alegórico. Alegórico, por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente. Eso es alegórico. No quiere decir que si una persona le sacó un ojo a uno, le van a sacar el ojo a él. Eso no es lo que significa. Eso es un texto alegórico. Como cuando la Escritura dice, los he tomado como las águilas. Es un texto alegórico. Pero ¿qué sucede? Mucha gente han interpretado esas cosas alegóricas, las han interpretado literalmente. El tercer nivel se llama Midrash, que es un Midrash, o Drash, que es de donde viene la palabra Midrash. Midrash se refiere a esas interpretaciones que los sabios de Israel han recopilado de la interpretación de los estudios. Esos son los comentarios de los sabios, por eso se llaman Midrash. Un Midrash es la opinión de un sabio, de un jajamín, y son las ilustraciones que nosotros recibimos para poder interpretar esas interpretaciones, esas escrituras. Y el cuarto nivel se llama Sof, que es ya un nivel esotérico, cabalístico, donde también tiene un lugar dentro del estudio de la Torá, pero ya eso se encamina en otra cosa. Entonces, en la cristiandad existen los famosos teólogos. Usted busca lo que es la palabra teólogo y usted se va a dar cuenta que eso es una patraña. Existen los hermeneutas, para que usted vea que a veces usted cree que son astronautas. Los hermeneutas, los exégetas. Busque todas esas definiciones, que fue lo que más se creó. Por eso el cristianismo es una religión basada ¿en qué? En tradiciones de los hombres. Todo lo que el cristianismo, la cristiandad sigue, son tradiciones inventadas por los hombres, porque usted la busca en la escritura y no aparece. No aparece, ni siquiera en las traducciones que ellos han hecho aparece. A pesar de que han forzado de ponerlas todas ahí,
no aparece. Entonces, mire cómo yo he tratado de recopilar todas estas cosas para ilustrarle a la gente que el método más importante de usted poder estudiar la escritura hebrea es a través del estudio de las parashá semanal. No hay otro método. Entonces, lamentable como que ya se me fue el tiempo, pero yo quería hablarle un poquito más acerca de esta parashá. Bueno, hemos estado estudiando toda la semana y hemos estado hablando de lo que es todos los componentes que tiene esta porción. En esta parashá Mishpatim, pues obviamente nosotros hemos ya explicado que son mandamientos, estatutos, ordenanzas que fueron dados para Israel para que cuando ellos entren a la tierra prometida sean mandamientos que lo pongan en práctica. Hay mandamientos personales, hay que forman lo que es el aspecto ético de la persona, hay mandamientos que son colectivos para la familia y hay mandamientos que son colectivos para la nación. Y todas esas cosas fueron entregadas ahí en Har Sinaí, en esta parashá Mishpatim. Entonces, ahí hay varios elementos. Por ejemplo, le voy a enseñar, por ejemplo, uno individual. Mire, por ejemplo, cuando una pelea y uno golpea a otro y lo ataca, quedará impune, excepto deberá pagar por la curación de la víctima. Eso es un mandamiento colectivo. Pero eso es un mandamiento individual. Pero eso se puede llevar a un mandamiento colectivo cuando una familia atacaba a otra. Pero se puede llevar también a un mandamiento colectivo nacional cuando una nación invadía a otra. Entonces, mire, ahí se habla de lo particular a lo general. Otro mandamiento de lo particular, de lo colectivo. Si dos hombres pelean y una mujer embarazada es golpeada y aborta, el esposo multará al responsable. Usted ve, yo no sé cómo mucha gente dirá que eso está abolido. No puede estar abolido eso tampoco. Otro mandamiento: cuando alguien golpea el ojo o el diente de un esclavo, el esclavo será puesto de libertad. Aunque ya sabemos que no existe la esclavitud, pero todavía hay hombres que agreden a mujeres y viceversa, y eso se da en el tema de la violencia. Sabemos que la esclavitud fue algo horrible, pero hoy existe una esclavitud mutua, porque esos empleados que son golpeados por esos patrones, y aún muchas veces muchos hombres golpean a mujeres que creen que son sirvientas y viceversa. Pues ahí está el mandamiento. ¿Está eso abolido? No está abolido. Otro: cuando alguien abre una fosa, oiga lo sencillo, cuando alguien está hablando en forma individual, una persona está haciendo una casa, hace un hoyo, o en la calle va a construir algo y deja eso descubierto y dice, y un animal cae en ella, la persona que deja la fosa sin cubrir es responsable del daño causado al animal. Entonces imagínese si es a un ser humano. ¿Está eso abolido? Por supuesto que no está abolido. Capítulo 21, verso del 1 al 24. No puede estar abolido. ¿Qué dice ahí la escritura? Debe hacer un pago justo por la pérdida, pero puede quedarse con el animal muerto. Miren cuántos hoyos muchas veces los gobiernos hacen en la calle, donde mucha gente se cae la gente. El gobierno tiene que indemnizar a esa persona. ¿Está eso abolido? No lo creo que esté abolido. Otra cosa: si un ladrón es atrapado con bienes robados, el ladrón pagará el doble del valor de lo que es robado. ¿Está eso abolido? No creo que que esté abolido. En estos días encontraron en Puerto Rico casi el cadáver de un hombre que se entró a robar, así como usted ve esos dos que están ahí, y se asfixiaron. Entonces, ¿está eso abolido? No creo que eso esté abolido.
Otro, la persona que inicia un incendio debe pagar por la propiedad perdida. Todos esos incendios forestales que han estado ocurriendo, como ustedes ven, esas dos personas que están ahí, fueron los culpables de que esos incendios ocurrieran. Cuando un hombre le da dinero, viene a otro para su custodia y son robados, el ladrón pagará el doble. ¿Está eso abolido? No creo que está eso abolido. O yo no sé si es por eso que mucha gente toma eso como excusa, y como eso está en lo que ellos le llaman el Viejo Testamento, por eso es que cogen prestado y no pagan. Son pícaros, mala paga. No les gusta pagar el dinero que toman prestado. ¿Será por eso? Porque ya ellos abolieron eso. ¿Pero quién abolió eso? Ellos lo abolieron. Eso no está abolido, lo dice claramente ahí. Otro mandamiento: cuando un hombre da a otro ganado a custodiar y el ganado muere o falta sin que haya un testigo ocular, entonces debe prestar juramento ante Elohim, ante el tribunal. ¿Está eso abolido? ¿Usted le da a guardar a alguien y se lo roban? Como eso está abolido, usted no tiene que pagar nada. La gente que trabaja en el campo me entiende lo que yo le estoy diciendo. ¿Está eso abolido? Por supuesto que eso no está abolido. Otro mandamiento: cuando un hombre toma prestado un animal y muere por lesiones sin presencia del propietario. Éxodo 21:1. ¿Eso está abolido? Por supuesto que no está abolido. Al que le prestaron, así sea un pincho, devuélvalo. Y si usted lo perdió, páguelo. No sea tramposo, no sea mañoso. Que eso es robar. Y los ladrones no entrarán en el Olam Abba. Pague, no sea lioso. El mundo está lleno de religiosos liosos, que usted le presta dinero y creen que el Señor es que se lo va a pagar, o que Jehová se lo va a pagar. Por eso los bancos ya no le quieren prestar a ningún religioso, porque cuando quedan mal, dicen: no, el Señor te lo va a pagar. Dios te lo va a pagar. El Señor te lo va a pagar, Jehová te lo va a pagar. Como que Jehová, Dios y el Señor fue que fueron a coger prestado. Eso es una falta de responsabilidad. Y por eso es que muchas religiones han perdido la credibilidad ya. Porque la gente son unos tramposos. Otro mandamiento: si un hombre seduce a una mujer soltera que no ha sido tocada sexualmente, entonces debe convertir en su esposa. ¿Está eso abolido? Bueno, quizá por eso andan la gente sinvergüenceando por ahí, abusando de todo tipo de menor. Pero usted sabe lo que le pasa a los pedófilos. Usted sabe lo que le pasa a los que violan. ¿Está eso abolido? No creo que esté eso abolido, porque inclusive hay algunos líderes de todas las religiones, católicos, cristianos, que han sido sometidos por violaciones a menores. Hasta niños han violado, y usted conoce eso, y usted ha visto eso. En todas las religiones existe eso. ¿Pero eso está abolido? No, eso no está abolido. Fíjense que cuando un pastor, un diácono, un líder, un sacerdote viola a un niño, no lo juzgan ellos en sus iglesias, no lo ponen disciplina, no, porque eso fue un acto que es un acto penal. Eso lo tiene que procesar el Código Penal. Y entonces, ¿por qué cuando el hermanito va y le presta el dinero al otro y se lo roban, entonces quiere llevárselo a que sea el pastor que juzgue eso y que no se lo va a pagar? No. Entonces, la cristiandad tiene mandamientos que tienen que ser juzgados a través del Código Procesal Penal, porque son violaciones que afectan la vida de otras personas y tienen que ser castigadas. Ellos no castigan al que no paga, ellos no castigan al violador por la Biblia. Ellos no hacen eso. ¿A dónde van ellos? Al tribunal de justicia. Entonces, usted ve lo que yo le estoy diciendo. Otro mandamiento: no debe causar daño a ninguna viuda o huérfano, no sea que en la ira Elohim te vuelva viudo y tus hijos queden huérfanos. Ayer murió la anciana de 90 años que vino un nieto y la maltrató. ¿Qué usted cree que debe hacer con ese nieto? ¿Dónde está ese nieto? Ese nieto está preso y deben de meterle mucha cárcel. Mucha cárcel deben de meterle. Mírelo ahí donde dice: no debe causar daño a viuda o huérfano. Usted ve, eso está ahí en la escritura. Ahora, ¿quién juzga eso? Eso lo juzga el tribunal.
Si le presta dinero a mi pueblo, especialmente a los pobres, no actúe como acreedor, ni tome intereses. ¿Dónde está eso abolido? ¿Eso está abolido? Por supuesto que no. Devuélvele al vecino todo lo que te presta antes de que se ponga el sol. Devolverlo ajeno. ¿Eso está abolido? Parece que sí, que muchos lo han abolido. Y por eso son tan tramposos. Más mandamientos. No debe pronunciar ninguna falsedad ni ningún otro al mal. Tampoco favorecerá a un hombre pobre. Cuando vea un animal errante, devuélvelo a su dueño. Hay mucha gente que ve muchos animales y en vez de devolvérselo a su dueño, ¿sabe lo que hacen? Se los roban. Se le cae el celular, se los roban. Se encuentran una cartera, se los roban. ¿Y qué más le quiero decir? Se roban la bicicleta, se roban todo. ¿Está eso abolido? No creo que esté abolido. Seguimos con más. Mantente alejado de cualquier asunto falso y no lastime a los inocentes y justos, porque no libraré al culpable. No aceptará soborno como ciega a los ojos y convierte la palabra de los justos en falsedad. Usted sabe que el soborno es el pan nuestro de cada día en todos los estámenes. En todos los estámenes ahí hay soborno. ¿Está el soborno penado por la ley? Claro, pero para mucha gente eso está abolido. 6 años sembrará y cosechará la cosecha. Esto para Israel sigue vigente, porque esto todavía no ha cambiado. Y así sucesivamente. 3 veces al año tendrá una fiesta para mí. Y ya sabemos que esa es la fiesta de Pesa, Shavuot y Sukkot. Entonces, todos estos mandamientos, que una pena que ya no puedo continuar porque ya se nos acabó el tiempo, pero todos estos mandamientos, estatutos y ordenanzas no están abolidos como la gente cree. Entonces, cuando la gente oye, le hablan por encimita, le dicen, no, ya esos mandamientos, ya ese es ustedes viven en el Antiguo Testamento. Oiga eso, ustedes viven en el Antiguo Testamento. Ustedes obedecen las leyes del Antiguo Testamento. Yo digo, pero Padre Eterno, a veces yo mejor me quedo callado. En estos días vinieron unos testigos de Alibaba. Queremos saber la religión que ustedes sigan. Sí, nosotros seguimos judaísmo independiente, somos mesiánicos, estudiamos la Torá. Ustedes viven en el Antiguo Testamento. Yo nada más miré a esa pobre joven y le dije, no es así como usted lo entendió. No es así como entendió. La verdad, no me gusta faltarle respeto a ninguna religión, porque a uno lo que le da es pena de la ignorancia que tiene la gente. Y en eso está fundamentado la fe de mucha gente. Entonces, estudie la Torá, siga la Torá, guarde la Torá y no se desenfoque de otra cosa que no sea el estudio de la Torá. Así que mañana estaremos estudiando más a fondo de estas cosas. Y recuerde, la Torá de Moshe sigue vigente y no está abolida, aunque los hombres la hayan abolido para elegir sus propios mandamientos. Amén. Shalom y nos vemos mañana. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.